Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública, que hoy le damos la bienvenida muy cortés al doctor Daniel Pope, quien es politólogo y además experto en seguridad ciudadana, que viene a Opinión Pública para hablarnos de cómo ha impactado el COVID-19 en la criminalidad y el delito en República Dominicana y cómo enfrentarla. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por una vez más estar en Opinión Pública. En esta vez vamos a hacer un pago a la teleaudiencia porque en la última comparecencia suya usted pronosticó que cuando viniera a Opinión Pública usted iba a hablar de esta seguridad ciudadana, que parece ser que es la preocupación más grande que tienen los dominicanos. Y para entrar en eso me gustaría que me hiciera una evaluación de lo que ha pasado con el COVID-19 y la violencia en la República Dominicana, que parece que está muy alta en estos momentos. Muchas gracias por haberme reiterado una invitación más a su programa. Es un honor para mí. Y yo siempre muy feliz de compartir con usted y su distinguido público mis humildes puntos de vista, que no son más que puntos de vista. Los puntos de vista de Pías Rodríguez. Es correcto. 51 años en Color Visión. Bueno, y el mío, que no tengo tantos años en los medios, pero hablo conforme a lo que me dicta mi conciencia y mis conocimientos, sobre todo mis conocimientos. Mire, la pandemia del COVID-19 ha llevado a República Dominicana a una situación muy difícil. Hemos visto cómo en este año por el que hemos transitado en esta pandemia, doña Virginia, en República Dominicana se han retrotraído muchos elementos que en cierta medida nos daban la posibilidad de pensar de que nuestro país había despegado ya hacia una etapa de desarrollo autosuficiente. Y que, bueno, que sencillamente teníamos que elaborar mejores planes para ganar mercado para nuestros productos, aprovechar el intercambio de transferencias tecnológicas con los grandes países que apuntan a un gran desarrollo. Y dentro de nuestro contexto caribeño, en la región, somos uno de los países más avanzados que hay en lo que se refiere a la renovación
de esquemas y sobre todo a la incorporación de las nuevas tecnologías a los impulsos necesarios para el desarrollo. Aunque quizás somos un poco más lentos y menos eficientes que otros países, pero por lo menos somos un nicho receptor de muchas transferencias tecnológicas. Pero el COVID-19 nos ha trastocado esa tendencia que tuvimos desarrollando hasta marzo del pasado año, del 2020. Hoy en día, República Dominicana, que había concentrado su crecimiento económico en motores fundamentales que lamentablemente no procedían de una gestión, podríamos decir, propia de nuestros intereses, sino que habíamos desarrollado un gran proceso económico de crecimiento a través de los financiamientos internacionales, el turismo, una industria que es sumamente sensitiva y que todos sabemos que cualquier situación, ya sea local, regional o global, lo puedes revertir en términos desfavorables, pues ha demostrado que no podemos poner tantos huevos en la cesta, en la misma cesta, donde todos los indicadores del crecimiento y podríamos decir todos los elementos que impulsan la dinámica del crecimiento dependen de factores externos. Por ejemplo, en las remesas que nos envían nuestros hermanos dominicanos que residen en el extranjero, que yo diría que son los héroes de este momento. Bueno, ya suman más de 2 millones, aunque en el padrón electoral no están ni siquiera registrados el 20% de esos dominicanos, lo cual es lamentable. Pero hay que decir que República Dominicana ha recibido una enseñanza con esta pandemia. Una enseñanza que yo sé que le costará mucho trabajo asimilarla, porque las élites dominicanas son muy conservadoras y siempre han querido medrar en el mismo nicho de negocios, como se dice. Son muy pocos dadas a... No son creativas, doctor. No son para creativas. nada. Y son pocos dadas a tener nuevos emprendimientos, nuevas visiones, sobre todo porque hay un problema de conservadurismo muy arraigado en la visión de las élites dominicanas, pero todo augura a que después del COVID no vamos a retornar a marzo del 2020, ni en el turismo, ni en los modelos de exportación, ni en la forma de trabajar, ni en la educación, ni en el sistema de salud. Tendremos que generar grandes transformaciones que van a costar mucho esfuerzo, que van a costar mucho sacrificio, que van a obligar a que la clase dirigente de República Dominicana pues tome decisiones en contra de los nichos de poder tradicional que se niegan a sumarse a ese golpe de timón que tiene que sufrir la sociedad dominicana en lo económico, en lo institucional, en lo educativo, en todo lo que implica el sistema de salud, en todo lo que implica los sistemas de pensiones, de todos los elementos que constituyen las garantías democráticas de una sociedad moderna. Entonces, ¿qué le digo? Es un proceso de asimilación, pero que es un proceso de asimilación que no se puede postergar, porque en la medida en que lo posterguemos vamos a tardar más para retornar a la normalidad. Hay temas del modelo económico que son ampliamente... ¿Cuál tema usted recomendaría, doctor, en este momento? Bueno, en este momento yo creo que hay situaciones propicias, a pesar de que la agenda de los políticos está muy cargada con mantenerse, con el propósito de mantenerse a flote y seguir concitando aceptación.
pero yo creo que es un momento de hacer transformaciones en la estructura institucional. Tenemos que revertir este modelo de democracia, que es un modelo aparentemente representativo y es un modelo que aparentemente impulsa a la participación del ciudadano, pero que en el fondo es un modelo terriblemente excluyente, donde el ciudadano queda instrumentalizado como un ente de legitimar cada 4 años los gobiernos que nos vamos a dar. Pero no hay representación en las instancias públicas del ciudadano, sino que todo se hace a través de una aristocracia de partidos políticos que usurpan la representación de los ciudadanos, porque no tenemos una agenda nacional construida en función de las necesidades de nuestros ciudadanos, de la gran población dominicana, sino en función de las satisfacciones que demandan las élites, esas élites conservadoras decimonónicas que no se han atrevido a dar el paso, a apoyar un proyecto hacia una verdadera democracia. Eso es un tema que tenemos que resolverlo ahora, porque de eso va a depender que República Dominicana pueda despegar. No va a haber despegue si no hay una transformación que nos vuelque hacia la verdadera democracia, porque eso está demostrado. Ya el Estado no puede ser una suma de compartimentos estancos que se redistribuyen entre los grupos de poder para satisfacer sus apetencias grupales. Ahora mismo el Estado tiene que asumir una sinergia diferente, una sinergia donde la relación de los gobiernos con la sociedad tome cursos diferentes. Ya la sociedad no puede continuar siendo ese ente pasivo que espera como un gorrión en el nido, esperando que la madre o el padre le lleve el alimento. Ahora el alimento lo tenemos que construir entre todos. Y ese alimento, señores, ese alimento es la democracia. La democracia no se da, no se otorga, se construye en conjunto en una sociedad. Y de eso va a depender el futuro inmediato de República Dominicana. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que a pesar de todos los embates que tenemos en estos momentos, yo creo que ha empezado el punto inevitable de partida para empezar a consolidar esa democracia. Y esa democracia debe abarcar en los aspectos económicos. Decía en esta semana que acaba de discurrir la señora Bárcenas, que es la vocera y la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina, una mujer con mucho temple y una visión muy sensata sobre la situación, la coyuntura actual de América Latina, decía que no podrá haber recuperación en modelos políticos que ya han demostrado hasta la saciedad que son modelos políticos fallidos, modelos políticos que excluyen, que no incluyen, que no hay posibilidad de construir un futuro con miras a lograr una buena gestión del Estado si el ciudadano no cuenta dentro de la agenda de los políticos. Y esto pues es el desafío en términos generales en los actuales momentos. Doctor, siempre las crisis han traído tradicionalmente violencia y brotes de delitos. Me gustaría que nos dé un contexto de lo que usted está viendo, lo que ha generado hasta ahora los niveles de violencia en la República Dominicana con este COVID-19. Bueno, pese a que gran parte de la pandemia, la mayoría de los dominicanos estuvimos confinados desde horas de la tarde hasta las horas del amanecer del otro día, podemos observar que durante este confinamiento se generaron muchas conductas violentas de colectivos en determinados estratos sociales muy bien definidos.
sobre todo en aquellos sectores donde los niveles de escolaridad son más precarios, donde el hacinamiento es una de las situaciones más desgraciadas en que pueden vivir muchos dominicanos, donde en habitación... Eso por sí solo es violencia. Eso es violencia. Ese funcionamiento. Eso genera violencia y le voy a decir, se convierte en un nicho de factores objetivos para la violencia, que es lo peor, no tan solo el aspecto psicológico, sino el aspecto material, porque el aspecto espiritual, pues, como bien usted señala, nos sitúa en el vórtice de una situación de violencia extrema. Entonces, bajo esas circunstancias donde campean niveles de escolaridad bajos, vimos cómo muchos de esos sectores sociales se desbordaron, enfrentaron a las fuerzas policiales, llegaron a enfrentar hasta el propio ejército, en un amplio desafío a las autoridades en función de que desde el punto de vista de esos sectores y de gran parte de la población dominicana, las autoridades, sobre todo aquellas que están integradas por las fuerzas represivas del Estado, carecen del aval moral para restarle a ellos y constreñirlos al momento de tener que aplicar la fuerza. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país la autoridad ha llegado a niveles de relajos, de entredichos, de cuestionamientos, que todo este proceso incluso ha tenido picos que ratifican ese tipo no estoy hablando de justificar la manifestación de esas personas, pero que ratifican los cuestionamientos. El señor presidente de la República tuvo que suprimir el departamento antinarcóticos de la policía y todo el mundo sabe por qué, y era justamente porque el departamento antinarcótico de la policía se había convertido en un ente protector del microtráfico en los barrios, beneficiándose de un colchón económico que mueve el microtráfico en República Dominicana, nuestros principales barrios, pero sobre todo los barrios más depauperados de la población, que había convertido en súcubos de los cabecillas de este delito a los agentes de la Policía Nacional. Entonces, si el señor presidente de la República tuvo la valentía de enfrentar de esa manera esa situación, es una confirmación de que las prácticas perversas que se realizan desde las agencias de seguridad en República Dominicana, pues le han drenado toda capacidad de autoridad frente al ciudadano. Esto es un aspecto, pero por el otro aspecto también tenemos que dentro del entramado económico existen ilícitos penales como el microtráfico, que en cierta medida han desplazado o han ocupado el espacio que le corresponde al Estado en los barrios. Ellos lo han ocupado, han suplantado el rol social del propio Estado dominicano y sencillamente han asumido el liderazgo y la autoridad, no legítima, pero sí la autoridad real en esos barrios. Hay que decir que el microtráfico en República Dominicana mueve en esa economía sumergida miles de subterránea. Sí, se le llama subterráneo, sumergida, existen los dos conceptos. Vamos a utilizar subterránea para complacerla. mueve tanto dinero como la propia economía legal, la economía normal. Eso es increíble. Eso es increíble. Bueno, ¿cómo podemos combatir eso, doctor? Pero vamos a hacer una pausa para que usted continúe con este dedo en la llaga que usted está poniendo en esta República Dominicana de hoy. Enseguida volvemos. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en
en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Doctor, sería bueno que siguiera diciendo qué es lo que está pasando con el microtráfico en la República Dominicana y qué se hace si el gobierno lo enfrenta. ¿Qué genera esto? Mire, el microtráfico va a ser impactado indiscutiblemente por la intersección de los cargamentos de droga que pasan por República Dominicana, porque la mayoría de la droga que se comercializa a través del microtráfico es aquella que utiliza... A base de pago. Correcto, son los pagos en especias que hacen los carteles a los operadores locales, una parte en dinero, otra parte en droga. Entonces, de verse afectado el microtráfico en República Dominicana y disminuir su presencia y la dinámica de negocios que ha llevado durante los últimos años, esto puede traer un recrudecimiento de la violencia. ¿Por qué? Porque el microtráfico es una actividad comercial informal. O sea, no estoy hablando moralmente. En términos económicos, el microtráfico es una actividad muy dinámica que mueve mucho dinero y sobre todo redistribuye mucho dinero en la mayoría de los barrios pobres de nuestra ciudad. Y eso se convertiría en un problema porque arrastraría hacia situaciones de mucha mayor precariedad a las familias que viven en esos barrios. Pero esa es una enseñanza de los capos de Colombia, claro, de América Latina. Ellos hacen una labor social porque ellos concitan el apoyo de la ciudadanía. En esos barrios, cuando van a apresar un capo de eso, el barrio entero se va con piedras y botellas contra la policía, contra la DNCD, porque ellos en cierta medida son parte de los niveles de subsistencia de las familias de esos barrios. Entonces, porque esto hay que decirlo con sinceridad. Aquí la gente quiere negar realidades que se han instalado por la falta de políticas públicas para evitar esa situación. La cooptación de los actores del crimen organizado en los barrios de República Dominicana le ha garantizado que sean ellos quienes gocen de la admiración y del apoyo de gran parte de las familias de esos barrios, sobre todo las familias más pobres, de las que no tienen asegurado ni tarjeta, ni ningún subsidio, ni nada que le pueda pues garantizar su supervivencia. Entonces, de disminuirse ese flujo, ese movimiento económico, muchas de estas familias podrían ser afectadas. Y muchas de estas familias pertenecen a esos muchachos jóvenes violentos, que hay que recordar que cuando aquí todavía el delito de pillaje en las calles, sobre todo esos jóvenes que arrebataban carteras, joyas, que hacían atracos a mano armada. Pero siguen haciendo ahora. Bueno, pero no como sucedía en los años 2010, 2011, 2012, que la tasa de homicidio la disparaban porque esos muchachos son gatillos alegres, son muchachos inconscientes, son muchachos que consumen sustancias, muchachos que tienen problemas de conducta. Entonces, si esos muchachos retornan a sus viejas andanzas, vamos a tener realmente una situación muy preocupante en términos de violencia.
porque ellos su vida la han hecho dentro del delito. Son muchachos muy difíciles de recuperar. Aquí no hay programa para recuperar a esos muchachos. ¿Pero qué políticas públicas usted recomienda al gobierno para enfrentar eso? Mire, yo le voy a decir algo. Lo primero que tiene que hacer son políticas sociales, políticas que logren en alguna medida mejorar la calidad de vida de esas familias. En Brasil hubo un programa muy interesante cuando Lula fue presidente, y fue que cerca de los barrios más pobres, de las favelas, otorgó una serie de exenciones y de estímulos fiscales a empresas que se instalaran para que captaran mano de obra de esos lugares y tratar de desmontar en cierta medida los niveles de violencia y de narcotráfico que hegemonizaban esa zona. El experimento duró hasta que Lula pues terminó la presidencia. Eso se descontinuó y hoy en día las favelas volvieron a los niveles que todos conocemos, donde incluso la policía no tiene capacidad de entrar a ellas a brindarle servicio a los ciudadanos. Pero eso tiene que trabajarse de una manera muy consistente. Claro, en estos momentos de crisis económica va a tomar su trabajo, pero hay que hacer una labor de prevención, señores. Hay que empezar a restablecer la confianza entre las autoridades y los ciudadanos. Y entonces es un proceso que necesita un fuerte liderazgo desde el Estado para que eso se pueda lograr. Se necesitan programas de asistencia. Hay que prevenir el embarazo de niñas y adolescentes, que se ha constituido un elemento de fuerte presión social en esos barrios. No hay hasta ahora ningún programa que se pueda exhibir como exitoso en lo que es la prevención del embarazo de las adolescentes, porque hay que saber que por una adolescente que sale embarazada hay, lo más seguro, otro adolescente que entonces empieza a ser presionado por la compañera que salió embarazada, porque tiene que buscar recursos para mantener la nueva criatura. Y nosotros hemos visto aquí cómo muchachas en nuestros barrios dicen: no, mi marido nos roba, mi marido vende droga. O sea, lo asumen como una actividad lícita porque es la actividad que le da a ellos su sustento. Y analizar eso fríamente le pone los pelos de punta a cualquiera. Ellos no se consideran delincuentes. Ellos sencillamente están desarrollando una actividad que es la que le da su sustento, porque no han desarrollado otras potencialidades para conseguir el sustento. Y a la verdad, en República Dominicana solo hay que tomar un indicador. En República Dominicana el trabajo informal, que no se ha tratado con la profundidad que requiere dentro de esta pandemia, es una de las principales fuentes de ingresos. Es el 56% de la mano de obra ocupada, el trabajo informal. Y esta pandemia ha socavado los pilares del trabajo informal. Y creo que la gente que ha perdido su sustento por la falta de trabajo en el sector informal es mucho más grande en términos numéricos que la que se encuentra en el sector formal, que la cifra lo ofrece la tesorería de la Seguridad Social. Pero usted sale aquí a la calle y usted cuestiona a 10 personas, y de las 10 personas posiblemente entre 6 y 7 le dicen: yo vendo carro, yo vendo seguro, yo vendo esto, yo soy agente. Pero todos son agentes libres. O sea, actividades informales. Incluso un grueso importante de la clase media ha desarrollado su vida en el sector informal, incluso ejerciendo carreras profesionales universitarias. En estos días, el director de Impuestos Internos dijo que de las empresas
Cuando se habla de empresas, se está hablando de oficinas de abogados, empresas de ingenieros, oficinas de contadores, etcétera, y pymes, y MIPYMES. Hay 56.000 empresas que no facturaron después que inició la pandemia. 56.000 empresas. Y esas empresas, le voy a decir, utilizan mucha mano de obra informal, porque son empresas que tienen un núcleo duro de profesionales y luego subcontratan mucho trabajo en el sector informal porque saben cómo manejar ese tema, porque tampoco tienen capacidad para poder asimilar grandes nóminas de trabajadores que hay que pagar Infotec, seguridad social, fondo de pensiones. Entonces, cuando uno multiplica eso, usted dice que el sector informal posiblemente hoy en día haya más de 450.000 personas que han perdido su trabajo y no han podido retornar. De hecho, y eso puede influir a que el delito crece si ellos no tienen los recursos. Entonces, si observamos lo que sucedió en el año 2000, entre el año 2000 y 2004, cuando la crisis bancaria que se generó durante el mandato del presidente Hipólito Mejía, bueno, la crisis bancaria fue una secuencia. Baninter la culmina porque fue el impacto más fuerte de la crisis bancaria. Pero vemos que cuando Hipólito Mejía, ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, asciende al poder en agosto del año 2000, la tasa de homicidios de este país andaba por 13.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y cuando él entrega con la tasa de homicidio, que era de 13, en 24.56, con niveles de violencia social terrible. ¿Y por qué? Nada, por la situación que tuvo la economía, el impacto del efecto dominó de la quiebra de los diferentes bancos. Acuérdese que antes de Baninter quebraron otros bancos que no lo voy a mencionar aquí porque hasta amigos de uno participaron en esas situaciones. Yo lo digo porque a mí nunca me han devuelto mis depósitos en un banco de eso que quebró. El día que yo fui por la mañana de la oficina, me encontré el banco cerrado. A mí nadie me ha dicho, aquí está tu dinero, eso desapareció. Pues sí, como por arte de magia. Pero lo que le quiero decir es, para que usted vea cómo hay una correlación entre el crecimiento de la violencia delictiva y de la violencia social también cuando hay crisis económica. Señores, es muy duro cuando un padre de familia llega a una casa y la esposa le dice, Pedro, no ha habido comida hoy, los niños están llorando. A un hombre que llega con la cabeza más grande que un globo Zeppelin de todos los problemas que trae de la calle y que no logró ni siquiera conseguir para llevar un plato de almuerzo a su casa. Eso genera violencia. Y lamentablemente es así. Nosotros no podemos. A mí me dicen que yo soy pesimista. Digo, no, yo soy un optimista objetivo. ¿Por qué? Porque el optimista objetivo propone soluciones. Sí. Yo oigo aquí hablando de turismo, pero señores, ya los grandes organismos internacionales nos dicen que el turismo va a empezar a recuperarse en el 2023. Y no va a ser el mismo turismo de antes. Aquí hay que dar un golpe. Y tiene que haber, para que sea confiable, una seguridad ciudadana efectiva en República Dominicana. Pero mire, doña Virginia, como ya el tiempo está sobre nosotros, le voy a hacer un resumen para poder... Pero vamos a hacer una pausa para que usted haga el resumen. Vamos a hacer una pausa ahora. Y enseguida volver. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero.
Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Doctor, me gustaría que hiciera la promesa que ha hecho de que va a ser un resumen de todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana en República Dominicana y qué hay que hacer los ciudadanos y el gobierno para nosotros tener una seguridad que podemos ir a las calles, estar en nuestras casas con la conciencia de que podemos vivir tranquilos. ¿Qué es lo que usted plantea? Bueno, lo primero que planteo es que el gobierno tiene que acelerar los programas económicos que ocupan mano de obra y que realmente tienen la capacidad de redistribuir ingresos entre la gente. Mucha gente cree que la construcción es un fuerte en eso y yo creo que no, que la mayor cantidad de mano de obra que se utiliza en las obras en República Dominicana es de haitianos, no es de dominicanos. La zona franca es un elemento más o menos que tiene cierta posibilidad, pero no lo suficiente. Creo que hay que restablecer las actividades de las pymes, de las MIPYMES, que son los nichos económicos que más capacidad tienen de redistribuir dinero entre la gente. No podemos estar pensando solamente en las finanzas de los ricos de nuestro país. Hay que ver las finanzas de los pobres. La mayoría de las grandes empresas, de los grandes consorcios, pues tienen capacidad y la sinergia suficiente para restablecerse por sí solas. Y esto es un aspecto que hay que tener bastante claro. El turismo vendrá, pero hay que también tener bastante claro que el turismo, la capacidad de impacto económico está muy focalizada en determinadas regiones y sobre todo que los grandes beneficiarios del turismo son la mayoría medianas y grandes empresas. Porque después la mayor parte de la ocupación en términos de trabajo la ocupan incluso muchos extranjeros que no son propiamente dominicanos. Y
Hay que buscar fórmulas para reactivar la economía de los grandes centros urbanos, que han sido los más afectados por la pandemia y donde mayor tendencia tienen los nichos de violencia podríamos decir, a manifestarse, porque el delito en República Dominicana tiene sobre todo un carácter urbano, como en casi toda América Latina. En los grandes centros urbanos son los focos principales de la violencia. Pero también esto hay que acompañarlo con políticas sociales, políticas de subsidios a las familias pobres, políticas de salud. Se han incorporado mucha gente al seguro SENASA, eso hay que reconocerlo, es una buena labor, pero los jóvenes, sobre todo ese inmenso ejército de jóvenes llamados nini, que ni estudian ni trabajan, hay que irlos reconquistando para reincorporarlos a la escuela. Existe la posibilidad que este tránsito por la pandemia tenga un impacto muy fuerte en ciertos sectores de adolescentes y de jóvenes, sobre todo de 16 a 21 años, que no retornen nunca más a las aulas si no se focalizan programas especializados para cuando estemos en la nueva normalidad, pues ir reincorporando todos estos jóvenes. No podemos continuar sumándoles jóvenes ociosos a los vecindarios de los centros urbanos más pobres. Entonces, hay una cantidad de iniciativas que hay que tomar, pero hay que estudiarlas, hay que cuantificarlas, hay que ver la dimensión de cada una de ellas, hay que estudiar el perfil y las visiones de esos jóvenes para poderlos ayudar, porque lo que usted no conoce difícilmente usted lo puede transformar. Claro. Entonces, también hay que hacerse un replanteamiento del gobierno de la seguridad en República Dominicana. Tenemos que tener un Ministerio de Interior capaz de diseñar políticas públicas, que no sea una caja de recaudación del Estado, de otorgar permisos de armas de fuego a cualquiera que tenga la capacidad económica de pagar. ¿Qué le parece a usted que quitar el departamento de armas del Ministerio de Interior y Policía, lo que ha representado eso para el macuteo, para los grandes robos que hubo en ese ministerio? Me gustaría un comentario suyo. Bueno, ahí sucedieron situaciones muy feas y vienen sucediendo situaciones muy feas desde años. Y se lo digo yo por una experiencia que tuve con un arma de un familiar que pretendieron sustraérsela en ese lugar. Y no en este gobierno, no, en el gobierno anterior. Pero le voy a decir algo. El tema de las armas de fuego es un tema que hay que irlo trabajando lentamente con un cambio de visión cultural de la gente. Porque en un país donde la gente se siente insegura, es muy difícil usted decir, entrégueme su arma, porque ¿quién me va a garantizar su integridad? Y yo entiendo, ahora hay que ser más riguroso al momento de entregarle un arma de fuego, un permiso de arma de fuego a una persona. Usted tiene que evaluar el estado mental de esas personas. Usted tiene que recabar en la comunidad donde vive esa persona opiniones entre los vecinos, si es una persona violenta, si es un infractor de la ley que acostumbra a cometer ilícitos. Mire, así como se necesitan para muchas actividades una licencia social, la licencia de arma de fuego también debería contar con una licencia social. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que van a buscar un arma de fuego. Yo le pregunto, ¿usted transporta valores? ¿Usted, sí, o sea, ¿por qué usted quiere tener un arma de fuego? ¿Usted es custodia de algún... Porque le da poder, porque le da poder. Porque le da poder y también porque mucha gente se siente inseguro y no saben que una persona sin entrenamiento con un arma de fuego en las calles se convierte en una víctima
potencializada 14 veces a perder la vida, porque un arma de fuego en el mercado negro no tan solo tiene un valor, un precio, tiene un valor de uso, que es cometer atracos, por ejemplo. Las armas de fuego en ese mundo de la criminalidad hasta se alquilan. Sí, claro. Para cometer delitos. Y creo que eso sucedió en el caso de la señorita Francina Hungría, que una de las armas con que le hirieron a ella era una arma alquilada, aunque hay un manejo bastante turbio en ese caso, que no lo voy a abordar. Entonces hay otro tema. La policía no puede tener el espacio de discrecionalidad que tiene. La policía tiene que estar bajo el mando de un ministerio. Otro aspecto, la policía hay que empezarla a dividir por regiones y que cada comandante regional sea responsable de lo que sucede en su región, que tenga que rendir cuentas, porque al final de cuentas todo lo que sucede viene donde el director de la policía. El director de la policía es responsable de todo. Claro, yo me imagino que los comandantes regionales él los designa y en cierta medida tiene la corresponsabilidad. Pero la policía tiene que tener mecanismos de que garanticen la transparencia, la idoneidad. La policía hay que dignificarla. Y un rescate a su propia valoración. Claro, a la policía hay que cambiarle incluso la imagen que ellos tienen de sí mismos, que es una imagen totalmente distorsionada. La concepción, la visión que ellos tienen de su rol. Porque una cosa es lo que dice el cartelón que tiene atrás el general, y otra cosa es cómo la policía se ve a sí misma. A que usted le pregunta a un policía y usted le dice, ¿usted es militar? Le dice, sí, yo soy militar. Porque no sabe lo que es ser policía. Porque a él le han enseñado que el primer recurso que él tiene es el arma que tiene en el cinto para resolver cualquier conflicto que se puede resolver con una buena conversación. Entonces nosotros tenemos que dignificar la policía y proponernos que en más o menos de 5 años vamos a transformar esa policía que tiene. Ahí hay mucha gente buena, pero también hay que hacer una profilaxis interna. Esa policía... Porque el presidente hizo un 30% de los sueldos de los policías de menor rango, pero le prometió $500 para más adelante en este año. Sin hacer previamente esa reforma de la policía. Bueno, claro, el presidente lo hizo en campaña y creo que tampoco tenía el coronavirus como un elemento que lo iba a limitar. Y eso está muy bien, porque la policía hay que dignificarla. No podemos seguir teniendo órganos de seguridad integrados por gente que viven como marginados. Señores, el delito moderno es un delito que genera mucha riqueza. Recientemente, un alto oficial de la Armada Dominicana aparece involucrado en una red de narcotráfico en La Romana, donde estaba el presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de La Romana, el chofer del alcalde de La Romana y ese alto oficial de la Armada Dominicana. Entonces, estamos enfrentándonos con un enemigo que tiene mucho poder y sobre todo que tiene muchos recursos económicos. Entonces, yo lo que creo es que es el momento de que se empiecen a producir esas transformaciones. La misma DNCD debe estar bajo la tutela del Ministerio Público. La DNCD no puede estar en función de que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él lo puede seguir siendo. Pero los órganos de seguridad no pueden tener discrecionalidad, no pueden autogestionarse por sí solos. Tienen que estar dentro de políticas públicas. El Consejo Nacional de Drogas, un organismo prácticamente inútil. Doctor, ¿por qué usted dice que el control de drogas es inútil en República Dominicana? ¿Por qué? Mire, el Consejo Nacional de Drogas, en todos los años que tiene y con todos los recursos que consume, no ha arrojado resultados que sean realmente significativos de elaborar programas y planes de rehabilitación a los jóvenes que caen en la adicción a las sustancias prohibidas. La mayoría de los programas que existen en República Dominicana
o son programas sufragados por los familiares de las víctimas, porque ellos son enfermos, ellos son víctimas de una adicción, o algunos órganos como Hogares CREA, etcétera, que reciben migajas de los fondos que maneja esa institución y que tienen mucho más éxito que ellos. Entonces, y lo peor del caso es que una institución que debería ser tan importante en nuestro país se otorga a cualquier persona sin ninguna experiencia, como si fuera un trofeo político, porque apoyó una candidatura de alguien. Debemos de abandonar esa visión de que las instituciones del gobierno de la seguridad en República Dominicana deban servir de trofeo para políticos. Ahí hay que colocar personas especialistas. El tema de la seguridad dentro de las políticas públicas en los actuales momentos a nivel global es el tema más complejo y más complicado, donde se acumulan la mayoría de los más grandes desafíos que tienen los diferentes gobiernos a nivel de todo el mundo. Entonces aquí nombran a personas que no tienen ninguna especialidad, que usted nunca lo ha escuchado ni siquiera hablar del tema. Ahora mismo el ministro de Interior y Policía está tratando de hacer un esfuerzo, pero ¿con qué? Con las mesas de seguridad y género que se han instalado, que no es una creación de esta gestión. Esas mesas las empezó a instalar, me parece que el señor Amarante Baré, el licenciado Amarante Baré, cuando fue... ¿Usted opina que va a dar buenos resultados esa mesa? Hasta ahora ninguna de esas mesas ha podido mostrar que tiene planes y resultados que puedan ser exhibibles, porque son mesas que están sencillamente huérfanas de los elementos que le puedan dar la musculatura para desarrollar dentro de la visión de políticas públicas planes para disminuir la violencia social y la violencia delictiva, que son dos tipos de violencia que tienen naturalezas muy diferentes, pero que sin embargo tienen sinergia y se potencializan. Bueno, doctor, vamos a llegar a este punto para decirle muchas gracias por estar una vez más en Opinión Pública y darnos su luz de este tema tan importante como la seguridad ciudadana. Ojalá que su concepto llegue a buen recaudo, que sea una siembra muy buena para que estos consejos que usted da se apliquen en República Dominicana. Muchas gracias por estar y para la próxima también sé que estará de nuevo en Opinión Pública. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Virginia. A ustedes, amigos, será como siempre la próxima domingo cuando de nuevo yo les reciba en Opinión Pública. Hasta entonces.